Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes, probablemente algunos de nuestros seguidores más habituales lo atisbarán, tocaba hablar de elecciones, tocaba hablar de ese panorama político que se presenta tras los resultados del pasado domingo, pero eso sí, con la perspectiva puesta en lo que sucederá dentro de aproximadamente 28 días, porque tendremos otra vez elecciones, en esta ocasión autonómicas, municipales, europeas, y por ser autonómicas y municipales, pues tenemos un contexto mucho más cercano a nosotros. Sobre elecciones, sobre política y sobre lo que puede pasar, vamos, con certezas, eso sí, vamos a hablar en este enfoque que comienza con nuestro vídeo. A 48 horas de las elecciones del pasado domingo, los titulares viran del triunfo al fracaso, de los ganadores a los perdedores y de las certezas a las suposiciones. Tras constatar que Pedro Sánchez fue el ganador de las elecciones del 28 de abril y llevarse por tanto su cuota de primeras páginas y apertura de telediarios, apenas 24 horas después llega el turno de los perdedores, que en ese caso están identificados con la figura de Pablo Casado. No se cumplió así la máxima establecida de que en elecciones todos ganan, porque los votos, mejor los no votos, han colocado al líder del Partido Popular en el lugar en el que ningún líder político aspira a estar, ser la imagen de la derrota. Por ello, hoy, 48 horas después, para él son las portadas y los primeros minutos, esta vez no de gloria, de los informativos, cosas del destino, lo que para unos es un premio, para otros es un castigo. Castigo además que se incrementa al aparecer el elemento pecuniario con la coletilla de la presunta quiebra económica, el que hace ahora menos de un año era el partido en el gobierno y cuya reputación queda aún más penalizada al incluir el dinero en el análisis político ante la anunciada quiebra de este partido por la inquietante disminución de fondos económicos, debido precisamente a su mal resultado electoral. Dinero y política es un matrimonio bien avenido, aunque de cara a la galería no es lo políticamente correcto. De las certezas a las suposiciones han mediado apenas unas horas. Aunque bien mirado, lo que en estos tiempos nos rodea son más las suposiciones que las certezas. ¿Qué es sino una campaña electoral? Un tiempo de promesas. Certezas como tal podríamos decir que únicamente se viven el día de la jornada electoral. Se tiene la certeza de que se ha votado o no y la seguridad de unos resultados electorales que se materializan en un número determinado de escaños. Pues en este tiempo continuado de suposiciones se abre la veda para 101. En el ámbito nacional habrá que despejar muchas dudas sobre cuál será la opción de Pedro Sánchez para gobernar, con quién pactará, quién será el líder de la oposición, cuál será el papel de Vox en la nueva configuración del arco parlamentario, qué fuerzas tendrán los partidos nacionalistas e independentistas. Todas estas dudas y muchas más comienzan a cocinarse ahora a fuego lento, o no tan lento si tenemos en cuenta que la constitución de las Cortes está prevista para el martes 21 de mayo, por situarnos 5 días antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, unos comicios que sin duda están marcados para bien unos y para mal otros por las elecciones de este 28 de mayo. Este es el escenario donde planteamos hoy nuestro enfoque con 3 periodistas conocedores del terreno político, económico y social de Castilla-La Mancha. Pues efectivamente toca el turno de presentar a esos 3 periodistas, unos más conocidos por nuestra audiencia que otros. Recién salida del plato de informativos tenemos a María Carobles. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy la jornada se incrementa, ¿no? Sí, un poquito más, pero bueno, merece la pena. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de análisis. Se estrenan estas lides. Juan Antonio Pérez, redactor de ABC Toledo. Juan Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿descansado ya de la jornada electoral? Sí, bueno. De la campaña, lo tuyo ha sido más campaña que jornada. A veces duran las resacas más, otras veces menos, pero bueno. Y repitiendo también, ya casi como veterano, salvando a María, por supuesto, Humberto del Cerro, delegado de la Agencia Europa Press en Castilla-La Mancha. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, has cumplido. Los otros 2 compañeros que tuviste, César y Joaquín, por diferentes cuestiones no han podido venir, pero bueno, tú quedas aquí como el que sí que estuvo antes y está hoy, y no sé si estará después, no sé, seguro que no será porque no quieras.
Claro, uno tiene que confesar, cuando empieza el programa, que creo que es la primera vez, yo creo que sí que es la primera vez, que cada uno de los miembros de esta particular mesa de 4 es más joven que ella. Decían, esto es otra generación, no lo sé yo. Tratadme bien, soy mayor. Bueno, intentaremos aprender sobre todo, ¿no? Que para eso también Bueno. Estamos en unos tiempos donde la política cada vez engulle a políticos mucho más jóvenes. No quería yo empezar por ahí, pero me lo has puesto en línea, ¿no? Cada vez la política engulle a gente mucho más rápidamente y mucho más joven, ¿no, Humberto? Sí, pero también creo que es algo necesario. Yo también, como he sido más joven en el pasado de lo que soy ahora, y es algo además que se me está curando con el tiempo, lo de la juventud. Pero es verdad que ver también en los planteles políticos a gente joven también hace que el electorado joven se sienta más identificado. Cada cita electoral que va pasando, obviamente, se va incorporando nuevos electores que yo supongo que tendrán más fácil sentirse identificados con gente más joven que con una persona de más edad, que no quiere decir que sea ni más ni menos válido, pero que el relevo generacional, yo creo que al final, que igual en el gremio en el que estamos, también se está suscitando ahora en la política, creo que es algo necesario y que debería ser así siempre. Bueno, pues ya me lo ha dicho, el relevo generacional. Vamos con ese primer análisis de las elecciones nacionales del pasado domingo. María, comenzamos contigo. Pues yo, para mí, el titular de la jornada sería que hay dos claros ganadores, en este caso Pedro Sánchez y Albert Rivera. Un claro perdedor, que puede ser Pablo Casado, y dos que están a caballo entre uno y lo otro, que son Santiago Abascal y Pablo Iglesias, porque bueno, Podemos no ha obtenido un buen resultado, yo creo, electoralmente, al menos de donde venía, pero puede entrar a formar parte del gobierno, creo que eso ya es un éxito. Y en el caso de Vox, quizás se le infló demasiado las encuestas, sobre todo en los últimos días, pero entrar de nuevos con 24 escaños creo que es todo un éxito. Juan Antonio. Yo creo que, bueno, es evidente, el ganador es Sánchez, el PSOE. Yo creo que el gran perdedor es el PP, porque nadie esperaba que se derrumbara, perdiera, creo que han sido 71 diputados. Y para mí los perdedores también pueden ser los extremos, quizá, Vox y Podemos. Vox, bueno, el dato objetivo es que pasa de 0 a 23 diputados. Pero es verdad que todo el mundo esperaba que sacara al menos 50, con lo cual al final se ha quedado en 23 y no va a ser determinante para nada. Y bueno, pues por el otro lado Podemos ha perdido prácticamente 30 escaños, con lo cual yo creo que no tienen que estar contentos. Pero aunque sí que pueden estar en gobierno. Sí, se puede vender como una victoria. Claro, dicho así, pero también Vox lo puede vender como una victoria, ¿no? Pero solo había que ver las caras el domingo. Humberto. Bueno, todo es cuestión de interpretación. Yo creo que evidentemente la victoria o el victorioso en este caso es Pedro Sánchez, que va a poder formar gobierno, ya veremos de qué manera, pero venía de esos poco más de 80 diputados y se coloca como primera fuerza. Es obviamente el vencedor. En cuanto a Vox, lo venimos hablando, yo creo que sí ha tenido un poco de, llamémosle gatillazo, sí que tiene unas expectativas bastante altas, al final se han quedado en esos 24 escaños, incluso ya en la sede electoral tampoco se veían caras muy alegres, solo hay que ver también los discursos que venían arrastrando los líderes de Vox, también en Castilla-La Mancha. Hemos visto mítines bastante importantes en cuanto al volumen de gente, pero esto es una muestra más de que ganar en los mítines no necesariamente te obliga o te invita a ganar en las urnas. Yo he tenido la oportunidad de visitar y de cubrir como periodista dos de esos mítines, uno de Santiago Abascal en Toledo con muchísima gente, no sé si tuvisteis la oportunidad, en el Hotel Beatriz. Sí, yo el primero no, pero el segundo sí. En ambos se quedó mucha gente fuera, como ha ocurrido en otros tantos a lo largo de toda España. El mítin de Albacete fue particularmente espectacular dentro de Castilla-La Mancha, por un palacio de congresos donde caben casi 2.000 personas, estuvo repleto y se quedaron otras tantas fuera. Y sí, incluso en Albacete no ha conseguido escaño, teniendo en cuenta además que el candidato que colocaba en esa lista era el televisivo Rafa Lomana, que podía tener un poco más de tirón quizá por ser una cara conocida, pero ni siquiera ella ha conseguido ese escaño. Eso en cuanto a Vox y al Partido Socialista. El gran derrotado, desde luego el Partido Popular. Yo creo que en otro tiempo, o si no hubiera una perspectiva y una cita electoral dentro de 4 semanas, sería casi urgente que Pablo Casado presentara la dimisión. No se me ocurre ningún precedente en la historia reciente en el que un partido con tal desplome de votos, con tanta pérdida de credibilidad dentro de su electorado, no haya pasado factura de alguna manera. Yo entiendo que ahora no sea quizá lo más adecuado, teniendo en cuenta que el 26 de mayo hay que competir otra vez en
la plaza autonómica, en muchas plazas municipales, lo puedo entender, pero desde luego es para hacérselo mirar. En cuanto a Ciudadanos y Podemos, pues dos lecturas distintas. Yo creo que Ciudadanos tenía peores perspectivas y al final hoy ha aumentado un poquito también su representación. Creo que fue un error, y se ha demostrado que fue un error, darle la espalda al Partido Socialista tan radicalmente al principio de campaña, porque girándose hacia la derecha, temiendo la sangría de votos por la derecha con Vox, le ha dado la espalda a un electorado de centro que prácticamente solo se ha encontrado con la opción de Pedro Sánchez, que lo iba a decir, como el único partido ocupando y expandiéndose en el centro, que es lo que le ha hecho ganar las elecciones. Y en cuanto a Podemos, yo creo que también la campaña le ha venido bien y no se la ha pegado tanto como podíamos prever, pero es verdad, lo decía María, que podemos tener fácilmente a un Pablo Iglesias vicepresidente del gobierno, que ahí pueda así empezar su nueva campaña electoral a base de medidas que ya ha intentado arrogarse siendo simplemente socio de moción de censura, y que ahora dentro del gobierno puede exhibir también como logros propios, y va a ser también un cartel importante de aquí a 4 años, ya que el partido se conforme y se rearme de nuevo. Vosotros que estuvisteis en los mítines de Vox, no sé si Juan Antonio... No, yo no, fue una también compañera. estuvo, pero ha estado en otros mítines de otros partidos políticos. ¿Por qué va la gente a un mitin? Porque yo, hasta lo de Vox, yo siempre he pensado que los mítines son para las personas convencidas, que van a oír un mensaje que ya conocen, pero que buscan ese sentimiento de grupo y de refuerzo. Pero claro, en el caso de Vox sí que se demuestra que llenando, bueno, las imágenes del Palacio de Congresos de Valencia, o mismamente aquí en Toledo, yo no creo que no ha habido ningún candidato que haya tenido... Bueno, Pedro Sánchez sí que estuvo en el Palacio de Congresos. Pedro, sí, en esta campaña sí. En esta campaña sí. Estuvo en el Palacio, aquí también estuvo sí, en el Palacio, pero el Palacio de Congresos también tiene el último día. menos auditorio que lo del Beatriz y no había gente fuera, ¿no? ¿Por qué? ¿Crees que había un elemento novedoso en Vox que mucha gente quería saber qué contaban, qué decían? Yo creo que en eso ha basado parte de su campaña. Quizá ha tenido menos presencia de medios y han utilizado otras formas de comunicación, por ejemplo las redes sociales, e incluso los propios mítines, que es una cosa bastante antigua, y que en este caso, en el caso de Vox, yo creo que sí que se ha revitalizado. Juan Antonio. Yo creo que una persona de izquierdas o de centro izquierda, si está dudando su voto, no aparece en un mitin de Vox. Es decir, una persona que esté dudando entre el PP y Vox, sí que aparece en un mitin de Vox. Y luego yo creo que Vox era a mí me parece como el Podemos de hace 4 años. Es decir, lo que pasa es que Podemos lo hacían en las calles, ¿no? Todas estas concentraciones, y Vox lo hace al uso de otros partidos, ¿no? Pero sí que se veía en 2015 con Podemos que igual iba muchísima gente a los mítines, y de hecho había encuestas que le daban como partido ganador. En estas elecciones no ha pasado, nadie daba a Vox como partido ganador, aunque sí que es verdad que le daban muchos más escaños de los que han obtenido. Entonces, esperamos, por tanto, haciendo ese paralelismo entre Vox y Podemos, que la entrada en el sistema parlamentario, en la representación política, bueno, pues de alguna manera los haga, pues como le ha pasado a Podemos, ¿no? Pasar de esas dos etapas, ¿no? Del enamoramiento al desánimo, a la desilusión. Hombre, hasta ahora todo era un partido que todavía no había tenido capacidad de gestión en ningún área, ni siquiera se había visto obligado a hacer propuestas y a hacer un discurso propositivo. Ahora, hasta esta ámbito electoral, le ha bastado y le ha sobrado con agitar los sentimientos, agarrar muy fuerte una bandera de España muy grande y llamar a su electorado tocándole los sentimientos, y no ni con balance de gestión ni con propuestas. No las hemos visto de ningún tipo. Ya están en las instituciones, ya están en el gobierno de Andalucía, ya están incluso en el Senado con un senador por designación autonómica andaluz, ahora van a entrar en el Congreso de los Diputados. Ya se le va a tener que ver un poco la otra cara. No basta solo para el electorado con agitarle y tocarle los sentimientos, que muchas veces es una tecla bastante buena para llamar al voto. Ahora tienen que empezar a demostrar también capacidad de gestión política. Ya es donde los partidos acaban retratándose. Hasta ahora eran todo grandes titulares, argumentario que lo hemos oído en todas las citas, la derechita cobarde, en fin, todo lo que hemos oído con 4 o 5 asuntos que siempre han agitado bastante. Que no son suyos, además, ese argumentario, ¿verdad? Que es que prestado no de los medios de comunicación, prácticamente. Exacto, pero ahora es cuando también yo creo que el electorado sí que te da una oportunidad cuando estás en plena espuma, en pleno auge, y el suflé de Vox ha estado por las nubes. El electorado sí que le ha otorgado el voto ahora. Supongo y espero también que haya un electorado crítico que ahora quiera ver qué es lo que propone Vox, cómo se suscita, cómo se concreta en
proposiciones legislativas, en medidas concretas, en argumentario político que vaya más allá de defender las armas, atacar las leyes o poner en cuestión la validez de las leyes de violencia de género y sobre igualdad, y los 3 o 4 palos que han ido tocando en estas elecciones. Yo creo que hay que pasar página y ahora hay que medirles también por lo que son gestores políticos haciendo política. A mí en ese sentido sí que me ha llamado la atención de los mítines de Vox, la cantidad de gente joven que atraía a Santiago Abascal y el mensaje de Vox. No sé si quizá el electorado más joven que tradicionalmente iba a nuevas generaciones del PP ha podido encontrar en esta vía una nueva alternativa. Yo discrepo un poco de Humberto en el sentido de que a partir de ahora se les va a juzgar. Yo creo que se les va a juzgar cuando realmente, si es que llegan al poder, tanto en el gobierno ahora no lo van a tener, pero no sé si en alguna comunidad llegarán al poder. En Andalucía, bueno, han servido para apoyar un gobierno, pero no están en el poder. Cuando lleguen al poder, como aquí Podemos sí que ha llegado, en Castilla-La Mancha, sí que de verdad se les va a juzgar. Mientras tanto, yo creo que no van a perder, a no ser que sean en su argumentario un poco torpes. Mi percepción es que pueden crecer, todavía tienen margen de crecimiento, no sé. Es verdad que no tienen capacidad de gestión propiamente dicha ni de producción legislativa a priori, con solo 24 diputados en el Congreso, pero es verdad que van a tener que pronunciarse en el hemiciclo sobre muchas cosas y ahora mismo van a ver pasar por delante leyes feministas, van a ver pasar por delante muchas medidas que va a poner un gobierno progresista encima de la mesa y que ellos van a tener que enunciar su voto. Hasta ahora les valía con decir que no eran el coco y que no comían niños y que no eran los malos. Pero ahora es cuando vamos a ver también sus pronunciamientos, sus decisiones y a qué apoyan y a qué dejan de apoyar, que a partir de ahí se puede hacer política más allá del argumentario de cada uno. Bueno, yo creo que muchos focos de la próxima sesión de investidura de las Cortes el 21 de mayo, igual que hace 4 años, por saltarnos la legislatura efímera del 2016, fueron para Podemos, porque bueno, se vieron rastas en el Congreso de los Diputados, se vieron niños. Se vieron niños también. Fíjate, de aquella foto de Podemos de hace 4 años, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? De los 5 fundadores creo que solo Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, y Monedero, que sigue estando ahí un poco como en la sombra. Yo creo que las fotos van a ir para Vox en esta ocasión, tanto en cuanto, bueno, son los nuevos llamados a. Pero también comparto un poquito con Humberto lo que decía, con Juan Antonio lo que decía, en el sentido de que no se les va a aplicar el juicio de la gestión, en tanto en cuanto, bueno, pues no van a gestionar, no van a gobernar, y a lo mejor porque, y tengo en la cabeza a otro diputado que también ha revalidado su cargo, como es Gabriel Rufián, sí que desde esa legislatura del 15 entró en el Parlamento español un nuevo, decía antes María que los mítines eran antiguos, hablábamos de una nueva generación de políticos, una nueva forma de hacer política, una política basada en el espectáculo, en cuando me pincha la cámara, cuando voy a dar ese total para televisión. A lo mejor tiran más por ahí. No sé si por ahí es por donde iba Humberto, ¿no? Bueno, es verdad que al final la espectacularización de la política va por ahí. Al final, armar el lío en el Congreso de los Diputados te garantiza una serie de retweets y una viralidad en redes sociales que también queda. Y al final los impactos, sean positivos o negativos, llegan a tu electorado y también es otra forma también de hacerte valer y de pedir el voto en este caso y de generar filias y fobias de todo tipo, es verdad. Habrá que ver, no conozco el perfil de los más de 20 diputados que ha conseguido Vox, hay un par de militares retirados, hay funcionarios, hay profesores, yo creo que también hay una amplia gama de currículums ahí. Habrá que verles y, insisto, ahora valorarle, si no por la gestión, que no la tendrán, por sus pronunciamientos políticos, que es algo que hasta ahora no habíamos visto más allá de los 4 o 5 teclas que siempre tocaban en cuanto a su argumentario. También es verdad que en eso de poner el foco, de sacar esta u otra intervención, ahí también hay una responsabilidad de los medios, pero en eso no vamos a entrar porque si no nos vamos completamente del debate. ¿Pedro Sánchez va a gobernar en minoría? Yo creo que sí. Lo ha hecho con 84 diputados, o sea, ahora que tiene 40 más, no veo por qué no. Yo creo que cualquier partido está más cómodo si gobierna él solo que con la ayuda de otro, aunque simpatice más o menos. Puede pedir consejo, ¿no?, a Emiliano García Paje en ese sentido. Sí, bueno, pero yo creo que lo de Paje fue casi obligado, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que lo que sí está claro es que de momento no vamos a saber nada y hay unas elecciones el 26 de mayo
y como muestra de que los partidos van a intentar pasar un poco de puntillas antes de pronunciarse sobre cómo o de qué manera gobernar, vamos a esperar a que pase la cita electoral, la de autonómicas y de municipales. Incluso en el primer mitin de Pedro Sánchez tras ganar las elecciones, cuando la misma militancia que le volvió a aupar a la secretaria general, le gritaba, le decía desde la calle Ferraz, con Rivera no. Y era al principio, si recordáis, como que bueno, aceptaba ese mensaje de la militancia, pero luego dijo, nosotros no ponemos cordones sanitarios. Pedro Sánchez, que tonto no es, que hace 900 días cogió su coche y se fue a recorrer España para rearmar el partido y ahora va a revalidar un gobierno, solo con 900 días de diferencia, sabe que no puede hacer lo que hizo Ciudadanos con él, no puede ponerle ese cordón sanitario, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en Castilla-La Mancha le puede ser muy necesario el apoyo de Ciudadanos para gobernar en la comunidad autónoma. Gobernar en minoría, yo sinceramente creo que, por ejemplo, a Podemos sí le vendría bien como escaparate asumir alguna función de gobierno, entrar en algún ministerio, incluso una vicepresidencia para Pablo Iglesias, no lo sé, pero yo creo que van un poco por ahí los tiros, aunque en todo caso no se va a saber antes del 26 de mayo, estoy convencido. Sí, yo creo que en eso coincidimos todos y que la negociación al final no va a ser solo en la escala nacional, sino que va a ir algo más. Lo que valga para Madrid tiene que servir para las comunidades autónomas, porque otras veces hemos visto que no, ¿eh? Y ya pasamos, si queréis, a la prospección autonómica local. Yo creo que para nada. Vamos a ver. Solo hay que ver las declaraciones de Juan Carlos Girauta, que concedió una entrevista hace pocas semanas a La Tribuna, en las que ponía verde básicamente al PP, lo he traído por aquí apuntado. Sí, unas declaraciones decía, bastante fuertes. Que lo peor del PP estaba en Castilla-La Mancha, que era la cosa más arrogante, más corrupta y más antidemocrática. Y en cambio a Paje le elogiaba y decía que en algunas cosas pensaba lo mismo. Entonces, esas cuentas que hace el PP de extrapolar los resultados de las generales a las autonómicas y diciendo, bueno, es que la suma PP, Vox, Ciudadanos ha sacado 150.000 votos más que la suma PSOE-Podemos. En Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, cuidado, porque, claro, están cometiendo la trampa, dan por seguro de que Ciudadanos les va a apoyar, lo cual yo no doy para nada seguro. Han estado entonces bastante ajenos a la legislatura, porque en varias ocasiones, tanto Emiliano García Paje como Albert Rivera se han elogiado. Muchos guiños, sí. Albert Rivera ha estado en la sede de la presidencia en el Palacio de Fuensalida hace pocos meses. Yo creo que esa relación va camino de pacto. Sí, yo creo que el pacto a la andaluza es imposible que se dé en Castilla-La Mancha, yo creo que por un par de motivos. Primero, porque García Paje no es Susana Díaz y no es el representante de un gobierno que lleva 40 años instalado en el gobierno, solo lleva una legislatura después de la de Cospedal, eso por un lado. Y luego porque los resultados yo creo que van a dar una clara victoria a García Paje sin llegar a la mayoría absoluta, pero es muy difícil para Ciudadanos justificar el apoyo a un gobierno con un Partido Popular con el que casi va a empatar y con Vox en Castilla-La Mancha, obviando que García Paje le va a sacar 4 o 5 diputados al Partido Popular, seguramente. Bueno, y porque yo creo, aparte que... yo creo que Emiliano García Paje representaría el ala más de centro de la izquierda y Pedro Sánchez representaría un poco el ala más de izquierdas. Y yo creo que el votante de Ciudadanos sí que vería muchísimo mejor un pacto con Paje que con Sánchez a nivel general. Entonces, no sé, es mi percepción. Desde luego lo que sí que barajáis es que Podemos no va a ser elemento clave de gobierno en esa futura conformación del gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? De las Cortes. Ha desaparecido del panorama electoral castellano-manchego con representación en Madrid, ha desaparecido. Es que en Castilla-La Mancha hay un factor que a mí me parece muy importante, que es la ley electoral. Es decir, Cospedal la modificó, pasó de 49 a 33 diputados, que es una ley muy injusta con los partidos que tienen menos votos. Y sí, pero el gobierno de Paje ha tenido 4 años para cambiarla y no la ha cambiado. Y era una de sus promesas iniciales, claro, desde el principio. Entonces, yo creo que esa ley es evidente que premia a los partidos más votados. Todo el mundo presupone que el PSOE aquí va a ser el partido más votado. Ahora, los restos, ¿cómo se reparten? Es decir, ¿cuánto le va a quedar al PP? Que se supone que va a ser segunda fuerza, aunque cuidado porque Ciudadanos en las generales le ha apretado muchísimo, y cuánto le queda para Vox y para Podemos. Entonces, no lo sé.
Bueno, habrá que ver también qué es determinante y dónde está la llave de gobierno. Yo creo que Podemos muy mal se tiene que dar para no sacar al menos el diputado por la circunscripción de Toledo. Son 9 a repartir y es una plaza en la que con un 9%, 10% te llega para sacar ese diputado. Yo sí que creo que García Molina, y solo García Molina en el caso de Podemos, se va a quedar con un escaño en el Congreso. Y habrá que ver también, porque yo sí que le doy más expectativa de resultados a Ciudadanos, y si a García Paje le valiera, por jugar a política ficción, le valiera con el diputado de Podemos para gobernar, habrá que ver quién pide más y quién pide menos, porque Ciudadanos yo creo que va a presentar credenciales con mucho músculo en cuanto a diputados obtenidos en esta cita electoral y va a poder pedir vicepresidencias, consejerías en particular, que incluso Carmen Picazo, la candidata, hace un mes ya lo dijo, que quería competencias y que si era clave en el gobierno iba a exigir cosas. Habrá que ver si García Paje prefiere a un partido que le va a exigir mucho porque va a aportar muchos diputados, o si con el escaño diputado y el apoyo puntual que le pueda valer, si es que le vale con García Molina, igual es más cómodo contentar a uno que contentar a 4 o 5, eso habrá que verlo. Sí, damos por hecho que tanto el PSOE como Ciudadanos van a, de alguna manera, aprovechar el viento de cola de una victoria electoral como la que han tenido, con una subida de resultados interesante. Damos por hecho que los malos resultados a nivel nacional del Partido Popular le van a perjudicar en las autonómicas y en las municipales. ¿Será justo o será injusto? Porque son otras políticas, porque son otros candidatos, pero bueno, le van a perjudicar. Esto ya le pasó al PSOE, por ejemplo, aquí en la ciudad de Toledo hace muchos años, en la legislatura de Joaquín Sánchez Garrido. Damos por hecho que se va a mantener ese número de Vox. Mariano. Yo creo que extrapolar los resultados de las generales a las autonómicas y a las municipales es un poco aventurado. Hombre, lo extrapolan aquellos que han salido beneficiados, los que han salido perdedores de no, esto no nos vale, ¿sabes? Bueno, los perdedores también se agarran a lo que decía yo antes, es decir, el PP ayer, Carolina Agudo, la secretaria general, decía, bueno, es que el bloque de centro-derecha ha sumado 150.000 votos más que el bloque de izquierda, o sea que sí que se agarran a eso también. Luego yo creo que en las autonómicas hay otro factor a tener en cuenta en el caso del PP, que es su líder Paco Núñez lleva menos de un año. No sé hasta qué punto eso le puede perjudicar o beneficiar, el hecho de que no le conozca mucha gente. Pero a mí me parece un factor a tener en cuenta. Luego podrá salir bien o podrá salir mal, no lo sé. Habrá que verlo. Bueno, yo aquí creo que no va a ser tanta la caída del Partido Popular después, echando cuentas con lo que vaya a pasar en las autonómicas, por una razón. Primero yo creo, y me atrevo a decir, que el argumentario del Partido Popular en esta campaña en Castilla-La Mancha, vamos a ver cómo intenta expandirse un poco más hacia el centro, teniendo en cuenta que a Pablo Casado le ha ido muy mal agarrándose a la extrema derecha, incluso invitando a la extrema derecha a gobernar un día antes de las elecciones. Yo creo que van a hacer, no son tontos, van a hacer una buena lectura del partido, van a poner pie en pared, van a dejar de mirar tanto a Vox y van a intentar también abrirse a este espacio de centro, que yo creo que el electorado de Castilla-La Mancha está más que representado ahí. Yo creo que eso también les va a valer. Es verdad que son solo 4 semanas de aquí a volver a abrir las urnas, pero hay una cosa que también creo que es bastante importante, y es que Vox, que está en pleno suflé, solo se presenta en apenas 60 municipios de Castilla-La Mancha, de más de 900. Y el Partido Popular, por contra, se presenta en toda la región. Todos, casi siempre lo venimos escuchando de toda la vida, que en los pueblos al final votas a la persona, y a lo que voy es que va a haber más de 850 pueblos en los que va a haber una persona que representa al Partido Popular que va a ir a su vecino a decirle, mira, tienes que votarme por esto, por esto y por esto, y esa pelea Vox la tiene perdida porque solo ha conformado 60 candidaturas municipales. Entonces yo creo que se va a amortiguar un poco esa caída, que no va a ser para tanto, que va a haber más gente que incluso el electorado del Partido Popular, que en esta cita electoral en Castilla-La Mancha se ha girado a Vox, que ha visto que quizás su voto en Vox en 3 provincias no ha valido para nada, ni en Albacete, ni en Cuenca ni en Guadalajara, ha servido a Vox para sacar un escaño y dirá, joder, no, ha sido un voto inútil en esta cita con las urnas a nivel general, voy a volverme a dar la vuelta, volver a darle mi apoyo a Paco Núñez, en este caso al Partido Popular, y yo creo que subirá un poquito en el plano regional. Yo también comparto esa línea, esa lectura que hace Humberto, precisamente por eso. Hay mucho votante de Vox enfadado con el Partido Popular, con el giro al centro de la época de Rajoy, que pues eso, de los votantes más tradicionales del Partido Popular, que han visto que su voto no ha servido para nada. Si un votante de Vox lo que quería era que Sánchez no continuara en la Moncloa y ha votado a Vox y no va a permitir que Sánchez salga de la Moncloa, yo creo que eso sí que va a beneficiar al Partido Popular de cara a las elecciones autonómicas y municipales. A mí, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo creo me que parece estupendo.
lo del voto útil que siempre utiliza el PP o el PSOE en este caso, porque siempre han sido los dos grandes partidos, para tratar de arrinconar a los extremos, sinceramente me parece un insulto a la inteligencia. Es decir, todo el mundo tiene derecho a votar a quien le dé la gana, se llame Vox, se llame Podemos. Por el hecho de que el PP tenga, se supone, o el PSOE se supone que tenga más posibilidades de gobernar, ¿una persona va a cambiar su voto? Yo creo que no, yo creo que la gente vota con cierta convicción y no lo sé, lo mismo me equivoco. Pero... Lo que pasa es que yo sí que creo que en estas elecciones, más que votar a favor de, se ha votado en contra de. Bueno, yo creo que eso siempre, ¿no? La democracia es el sistema menos malo, ¿no? O sea, votamos al menos malo, no lo sé. Y respecto a las municipales, creo que lo que decía Humberto antes, se vota a la persona totalmente. O sea, yo creo que los que somos de pueblo podemos votar a un partido que no votaríamos en las autonómicas o en las generales sin ningún tipo de duda y no sentirnos culpables por ello, por votar a otro partido. Simplemente es que ese grupo de personas nos representa más. O sea que hacer un análisis de las generales a las locales, pues yo creo que viene bien para subir o bajar la moral, pero sí, yo creo que para nada más. Bueno, en Toledo ha habido muchas convocatorias municipales y autonómicas que siempre van de la mano junto a las europeas, en que los resultados han sido completamente diferentes. Con una mano el ciudadano votaba para las autonómicas a un partido y con la otra diferente votaba a otro partido y, como tú dices, sin ningún complejo, sin ponernos colorados, sin ninguna complicación, ¿no? Yo creo que eso es algo que tienen que analizar los propios partidos, ¿no? A la hora de la configuración de sus listas, porque un ciudadano decide que para la comunidad de Castilla-La Mancha quiere a este partido y para su ayuntamiento, la gestión cercana, quiere a este otro. O sea, el problema es quizás de los partidos políticos, no del ciudadano, por supuesto, vamos. De todas maneras, también estamos hablando a 4 semanas todavía de que se abran las urnas y queda una campaña por delante que aún no ha empezado, que es muy importante la campaña electoral. ¿Es muy importante la campaña electoral? Yo creo que sí, y te voy a explicar por qué. Creo que va a ser muy importante esta por una razón. Yo creo que también haríamos bien los periodistas y los medios en, ahora, aquí en Castilla-La Mancha, centrarnos en el mensaje regional y en lo que nos están vendiendo, ofreciendo y proponiendo los candidatos a nivel castellano-manchego. Intentar poner ya, pasar la página de la cita electoral nacional y empezar a comprar más los discursos de que nos están ofreciendo en Cuenca, en Guadalajara, para el sector agrícola de Ciudad Real, para la caza en Albacete o para los corredores de Henares y de la Sagra. Empezar a hablar ya de Castilla-La Mancha, porque llevamos de campaña electoral a nivel nacional mucho tiempo. En el que tampoco se han dado muchas soluciones. Pero no se han hecho muchas concreciones. Desde luego los discursos a nivel nacional, hemos oído más frases y titulares de los partidos en los que apelaban a la españolidad del electorado para ir a ejercer el voto que con propuestas serias. Yo como periodista y también como elector, yo voto en Cuenca y también como persona que va a votar me haré preguntas y buscaré respuestas, no solo antes de informar, sino antes también de ir a votar. Y yo lo que quiero es saber qué va a pasar con la despoblación en mi provincia o qué va a pasar con la creación de empresas, insisto, y vuelvo a barrer para casa en Cuenca, donde la empresa más grande es el hospital seguida del ayuntamiento. Yo quiero soluciones porque voy a votar a alguien que me va a proponer esas soluciones. Creo que deberíamos un poco ya desligar el discurso nacional, centrarnos en Castilla-La Mancha, que para eso estamos aquí, y creo que eso los partidos políticos también lo van a hacer. Y ahora habrá que ver qué nos proponen. Insisto, la campaña electoral no ha empezado, no hemos visto todavía los programas en profundidad y creo que haríamos bien también en pasar la página nacional, aunque es complicado y también seguimos viviendo en España, aunque votemos aquí, pero ver qué nos proponen los candidatos también a este nivel. ¿Son importantes las campañas electorales? A mí me interesa mucho vosotros, que sois más jóvenes y que estáis en otros lenguajes. Porque hay gente que dice, va, las campañas que las quiten, que total... A mí me parece, visto los resultados de las generales, que a Albert Rivera le dieron muchos votos los debates. Sí. Bueno, pero yo estoy hablando de campañas electorales, no de debates. Es parte de la campaña también. Podríamos plantear un debate sin campaña, o sea, 2 citas puntuales con un 8, 9, 10 millones de espectadores y ya está. Si quitamos los debates, no creo que... No sabría cuantificar qué porcentaje de votos cambia una campaña electoral. Yo creo que el hecho de que veas una pancarta de PSOE o de Ciudadanos o de PP no te hace cambiar el voto. Yo creo que
el 99% o el 90%, para no ser tan extremistas, de la gente que está dudando entre dos partidos no se toma la molestia en ir a mítines de esos dos partidos para decidir a cuál vota, yo creo que no, sinceramente, yo creo que no cambia muchos votos las campañas. María. Yo creo que no sé si el electorado es, a lo mejor aquí me te engaña, suficientemente maduro para acercarse o está suficientemente concienciado de decir, voy a ver qué me ofrece este partido político en su programa electoral. Y en conciencia, como bien decía Humberto, qué propuestas, qué soluciones a lo que a mí personalmente me afecta y en base a eso decidir mi voto. Yo creo que realmente hay muy pocos ciudadanos que se someten a eso. Claro, pero si es que si ya hay poco interés por saber de cuestiones concretas y las campañas electorales las basamos en afirmaciones generalistas, aparte del insulto, del menosprecio, del y tú más, en esas afirmaciones de voy a subir los impuestos, voy a bajar los impuestos, se van a mantener las pensiones, pero no dan soluciones prácticas concretas. Hombre, yo entiendo que en un mitin no vas a hablar de las prospecciones económicas de cara al 2019-2020 según el Fondo Monetario Internacional, pero realmente, o sea, ¿habéis escuchado mensajes concretos? Pero Más allá de voy a ninguno. subir, voy a bajar los impuestos. Yo creo que no es una cuestión de esta legislatura, de este tiempo. Es decir, si echamos la vista hace 10, 12 años atrás, ¿qué mensajes recordamos de las campañas? ¿Qué mensajes recordamos de Rajoy, de la de Rajoy Zapatero? Iba a decir Felipe ¿Recordamos? González, en el año 82, 800.000 puestos de trabajo. Aquello que se quedó como una generalidad, digo, ¿no? Y Rajoy sí, ¿qué recordamos? Bueno, en yo esa? de la campaña Rajoy-Zapatero recuerdo cuando Rajoy sacó a una supuesta niña, La niña ¿no? de Rajoy. Sí. Todo Pero el eso es mundo se queda lenguaje con eso. televisivo, pero eso es De lenguaje la televisivo. campaña Rajoy-Sánchez, todo el mundo recuerda cuando Sánchez le dijo usted no es decente. Y yo creo que de esta campaña lo que se va a recordar Son es debates. el silencio de Albert Rivera, ¿no? exacto. Ese minuto Totalmente. final que le podrían haber dado el Oscar al mejor actor dramático o no sé qué. Pero estamos hablando de mensajes televisivos, Claro, no son mensajes pero a lo que políticos. voy es que en el imaginario popular queda eso, no queda ninguna propuesta. Es decir, al menos para mí, en las 3 últimas legislaturas, esos son los 3 mensajes que me van a quedar. No recuerdo que este partido prometiera X cosa o que este lo otro. Sí, también es verdad que en todo caso las campañas no son solo los mítines y no son solo las apariencias públicas y no son solo los carteles. En campaña también todos los candidatos, pensad que los partidos no son solo un cabeza de lista, un candidato. Hay candidaturas al Senado, al Congreso, conformadas por mucha gente y que no solo se basa en eso. Las candidaturas también, y vamos ahora a las autonómicas, no son García Page, Carmen Picazo, García Molina, Paco Núñez, son todo un equipo también de personas que, cada uno entre sus posibilidades, se reúnen con colectivos, con empresarios, escuchan sus propuestas, Ya, pero eso llevan te- su mensaje a un nivel de capilaridad distinto que no solo es el que se queda en la televisión. Al final tu cuota de pantalla en un día, en un mitin, en un telediario es un minuto. No puedes desgranar todas tus políticas en un minuto al día. Yo creo que las campañas sí que creo que son importantes, a mí me lo parece. Yo sí que he decidido votos en campaña electoral. Pero lo que sí estoy de acuerdo, y creo que eso sí que habría que repensarlo entre todos, es que la ley electoral que nos afecta en España está totalmente obsoleta. Pero no solo por cómo están conformadas las campañas, sino también porque no estén regulados los debates, porque haya una jornada de reflexión que yo no entiendo, sinceramente. De verdad que no, Yo la creo que la entiendo. jornada de reflexión es el día posterior al voto. Eso Yo creo que la debería verdadera ser. jornada de reflexión es el día, pues en este caso el día de ayer, ¿no? Que es Yo creo- donde todo el mundo reflexiona, no solamente sobre lo que ha votado él, sino lo que han votado los demás, ¿no? Y entonces tiene ese proceso de reflexión. Hay tantas cosas obsoletas en la ley electoral y no solo por lo injusta que es. Una ley electoral que se crea en un sistema o para acoger a un sistema prácticamente bipartidista durante toda la democracia, ya no. Yo creo que también harían bien los poderes públicos si después de este nuevo reparto de cartas que vamos a tener ahora en mayo nos pusiéramos a hablar en todos los niveles a un cambio, no solo en cuanto a la proporcionalidad, sino también a muchas otras cosas. Hay asuntos como que no se puedan publicar encuestas la última semana. Son cosas que yo no les encuentro ninguna utilidad, ninguna validez ni ninguna explicación. Y yo Yo creo que que están completamente desfasadas, valieron para un momento, pero ahora estamos en otro Lo que pasa momento. es que también tiene esa parte de liturgia, ¿no? Un poco de la propia, la jornada electoral, la jornada de reflexión, forman parte de... ¿no? Sí, bueno, sí, al romántico que le guste el sistema como ha venido siendo en los últimos años, pero ha habido cosas
de la ley electoral que ya se han mejorado, por ejemplo, y casos concretos y anecdóticos como la provincia de Toledo, sabéis que siempre salimos en las noticias con el asunto de Illán de Vacas, Sí. el pueblo más pequeño en el que ya Illán de cambió la Vacas. normativa, pero hace varios envites electorales que por ley los integrantes de la mesa no podían votar hasta las 8 de la tarde y pasaba que los 3 electores eran los 3 miembros de la mesa, tenían que abrir a las 9, comerse el bocadillo, echar unas cartas hasta las 8 de la tarde y luego cerrar la mesa y votar. Eso, por ejemplo, se cambió. Pues igual de obsoleto que era aquello, son otras tantas cosas que hay en la ley electoral que yo creo que haríamos bien si abriéramos un poco el debate y también de aquí a 4 años pudieran cambiar algunas. Pero eso está en manos de los políticos, que también es verdad que siempre el cambio de la ley electoral y la reforma electoral siempre suele ir en los programas de unos y otros, pero luego a la hora de la verdad nunca lo acometen. Bueno, la cuestión sería preguntarnos una reforma de la ley electoral y del sistema, ¿hacia dónde? Ese sería un debate muchísimo más amplio de hacia dónde. Pero probablemente primero te tienes que preguntar hacia dónde y luego ya plantear la reforma, porque como plantees la reforma sin preguntarte hacia dónde quieres ir, A lo mejor la ley electoral la deberían cambiar una especie de consejo de sabios al margen de partidos políticos. Es decir, creo que estaba pensando que ibas a decir de Junta Electoral Central, que mira todo el trabajo que ha tenido esta campaña. No, de personalidades no partidistas y que entre todos, pues igual que el tema de las pensiones o el tema de la educación o el tema de la sanidad, pues eso, que igual que con las pensiones hubo un pacto de Toledo, ¿no? Que todo el mundo se puso de acuerdo, pues ¿por qué no? Y con la educación, bueno, con la educación no lo hemos conseguido todavía, ¿no? Claro, es que... No sé si algún día se conseguirá, pero con la ley electoral, ahora que hay 4 o 5 partidos que con relativa fuerza, bueno... Sí, no sé si la madurez de nuestra clase política llega a eso, habría que verlo, se lo deberían hacer mirar. Yo sí que creo que ese debate habría que abrirlo. Decíamos que hacia dónde, yo creo que debe de haber 2 premisas muy importantes. Una es que la representatividad y la proporcionalidad se respete tal y como quiere el electorado, eso es clave. Y luego otra que debería tener una nueva ley electoral, si es que alguna vez les apetece cambiarla, es garantizar también una estabilidad de gobierno y no estar siempre pendiente de si te gobierna un extremo, si te adultera un poco las decisiones políticas los nacionalistas. A mí, se lo decía antes a Juan Antonio antes de venir, que me gusta mucho el modelo griego en un aspecto, y es que el que gana recibe 50 diputados extra de serie, lo cual garantiza una estabilidad de gobierno. Es solo una idea, no creo que llegue para el Consejo de Sabios, no creo que me llamen, pero sí de que la desplazaría, desde luego. Hombre, pero se supone que la idea original de adquirir el sistema DON era garantizar precisamente esa estabilidad de los gobiernos y esa representatividad. Quizá, no vale. Efectivamente, ahora hay otros actores políticos y durante estos años pues hemos pecado del poder que han tenido los nacionalistas. Así que precisamente en Castilla-La Mancha podemos decir que ha afectado muy negativamente ese poder que han tenido pues partidos como PNV y como Esquerra, que han servido de muleta tanto para PP como para PSOE. Bueno, hasta el punto de que se llega a un debate electoral en el que están en la mesa PNV y Esquerra, y no está Vox porque no tiene representación todavía, cuando Vox es un partido que se presenta en todas las comunidades y PNV y Esquerra es un partido que solo se presentan en una comunidad, entonces no tiene mucho sentido. Hasta ahora, como tanto gobiernos del PP como del PSOE han tenido como muletas a los nacionalistas para gobernar, porque han sido incapaces entre los 2 grandes partidos, y supongo que seguirá así, de ponerse de acuerdo, pues como hemos ido parcheando con los nacionalistas, pues no creo que tengan voluntad de cambiarlo. Pero... No sé si Humberto, que quería abrir un bloque muy pequeñito, ¿vale? Ábrelo. Ábrelo, no estaba en el guión. No, pero no sé si os habéis dado cuenta que hemos ido de lo próximo a lo cercano, de lo cercano a lo más lejano, y luego al final hemos trascendido, no porque yo no quisiera hablar de los nacionalistas, ojo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que me ha hecho mucha gracia cómo habéis ido de un sitio a otro. Ahora os pregunto a vosotros, que sois más jóvenes que yo, creo que es la 3ª vez que lo digo. Como periodistas, que ya lleváis, a pesar de vuestra juventud, ya lleváis unas cuantas campañas a vuestro lado, sí que es a vuestras espaldas, sí que es verdad que desde el ámbito de una provincia como Toledo, capital de una comunidad autónoma con Castilla-La Mancha, con líderes políticos que han tenido su trascendencia a nivel nacional. Aquí hemos tenido de presidente a José Bono,
qué decir de Bono, hemos tenido el presidente Barrera, hemos tenido de presidenta María Dolores de Cospedal, que ha sido secretaria general del principal partido de España, el Partido Popular, y ministra de Defensa. O sea que, digamos que la trascendencia de los líderes políticos autonómicos ha sido fuerte. No quiero yo establecer comparaciones con otras comunidades autónomas, que bueno, podemos levantar alguna que otra suspicacia y tal. O sea que habéis seguido las campañas autonómicas pues en autobús unos o a pie de ordenador otros y tal. Y las campañas municipales, qué decir, ¿no? Que te tomas un café con los candidatos, vas al martes con ellos. Vas al martes, fundamental. Ir al martes es fundamental. Martes no la quita nadie. El martes es fundamental. ¿Cómo vivís estos días? Porque yo creo que hay una máxima en periodismo que dices que el periodista nunca sea noticia, pero yo creo que a la gente le gusta saber cómo viven los periodistas, cómo es este oficio del periodista, cómo es una campaña electoral para un periodista, por ejemplo, para Europa Press y para la gente de Europa Press. Cuenta eso de las jornadas, Humberto. Hombre, yo supongo que en cada medio, en cada casa, pues habrá una organización distinta y una línea editorial distinta y una forma de trabajar distinta. Nosotros, al final, como agencia, quizás sea muy distinto a como puede ser el diario ABC, como puede ser una televisión. Nosotros, al final, nos limitamos a intentar trasladar el mensaje de los candidatos lo más puramente y más fielmente posible. Nosotros, siempre digo lo mismo, me gusta usar siempre la misma analogía. Nosotros, al final, el objetivo es, como agencia de noticias, ofrecer a nuestros abonados un trozo de barro para que ellos hagan el jarrón de la manera que quieran, y para eso ese trozo de barro tiene que ser lo más aséptico posible. Dicho esto, la vocación de Europa Press, aquí en Castilla-La Mancha hay desde hace 63 años a nivel nacional, es también cumplir con una proporcionalidad y con una equidad en cuanto a repartir el mensaje de los candidatos, y esto nos obliga a estar muy pendientes de todo lo que dicen en todos los sentidos. También, en este caso en particular, nosotros consideramos también, no es una línea editorial, pero sí es un libro de estilo en el que lo que más nos gusta en campaña es ofrecer o trasladar el mensaje propositivo de los candidatos. A mí, sinceramente, me parece que es el que más interesa. Nosotros no rascamos más allá, intentamos interpretar, ni damos ni siquiera titulares a los insultos o las frases gruesas que puedan dar los candidatos. A mí en Toledo me interesa saber si Claudia Alonso o Milagros Tolón o Esteban Paños o Chema Fernández van a arreglar la calle tal o va a arreglar la papelera cual, o qué va a hacer para el corpus. Quiero escuchar esos mensajes y eso es lo que yo quiero trasladar a los abonados y a los lectores para que ellos tengan donde picotear, tengan una galería y un escaparate para consumir el mensaje de cada uno de sus candidatos de manera proporcional, y de ahí que se haga su juicio de valor. Eso es como lo hacemos desde la agencia, quizás un poco menos romántico que en otros ámbitos del periodismo, pero bueno, así es como, insisto, se lleva haciendo 63 años en Europa Press y así es como lo hacemos. Nos implica y nos obliga a trabajar mucho más y a darle voz y a que se sientan representados todos los candidatos en todas las plazas, pero al final, aunque parezca que no, es igual de divertido, igual de apasionante el trabajo en el día a día en la redacción. Juan Antonio. A mí, como periodista, me gusta sobre todo en las campañas, el intríngulis del poder. Es decir, voy a contar un ejemplo. El viernes estuvo aquí Pedro Sánchez, ¿no? en el Palacio de Lorenzana, ¿no? Intenté hacer una crónica no centrada en los mensajes políticos, sino en todo lo que rodeaba al acto. Claro, conoces un poco cómo funciona la política, ¿no? Y vi que no había mucha gente, había apenas 300 personas, y vi que la mitad de ellos casi estaban obligados, porque eran cargos tanto del ayuntamiento, sí, de la Junta, del gobierno. Sí. Es decir, cómo me interesa mucho eso, porque yo creo que la gente corriente no tiene ese acceso al poder que nosotros sí que tenemos. Es decir, cómo de importante es estar en cierto momento para que te vean que has estado, o cómo importante es no estar. El caso de Pedro Sánchez es el paradigma perfecto, es decir, Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, después de que unos cuantos varones se le carguen, básicamente, viene a dar al Hotel Beatriz un mitin y no hay nadie del aparato de Castilla-La Mancha, nadie. Son concejales rasos de pueblos de la región. Sin embargo... Militantes anónimos. Militantes, eso es. Sin embargo, el otro día, Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Lleva casi un año en el poder y todas las encuestas le dan como ganador. Luego, efectivamente, ganó. Es genial, porque de repente aparecieron un montón de personas que no habían estado hace menos de 2 años en el Beatriz. Con esto no critico al PSOE, quiero decir que
me interesa cómo funciona el poder. Me da igual, en el PP probablemente haya sido así, porque aquí en el PP Castilla-La Mancha se apoyó a Cospedal, obviamente, ¿no?, que había sido la presidenta y era la líder, y ahora todos están con Casado, sí. Con lo cual... Hubo algún verso suelto, pero no... Yo creo que me da igual un partido con otro, que no se me entienda que es una crítica al PSOE, una crítica al PP. Cuando Casado vino aquí a su campaña, convocó un desayuno en un conocido bar de Toledo... Y no fue nadie, casi nadie, ¿no? Pues un exdirector general, si mal no recuerdo, y un ex jefe de gabinete de entonces la Consejería de Economía. Yo creo que también los periodistas estamos para eso, para explicar el porqué de las cosas, no solamente lo que está pasando, que probablemente eso también lo expliquen otros medios, ¿no?, pero dar esas claves que te hacen también entender, comprender muchas de las cosas que están pasando o que después van a pasar. María. A mí me encanta la campaña electoral, no lo voy a negar. Sí que, claro, una televisión se vive de una manera diferente. Al final, pues, como decía Humberto, él tiene que ir a lo aséptico del mensaje, cosa que yo creo que desde aquí también intentamos hacer, porque al final al espectador le interesa lo que dice, no el insulto que le dedica ese día, el mensaje contra, lo que hablábamos antes, ¿no?, de votar pro o en contra, y en eso también tenemos mucho papel que hacer los periodistas. En una época en la que para mí la sobreinformación lleva a la desinformación, en la que tenemos que luchar todos los días contra las noticias que se publican falsas en las redes sociales, en Twitter, yo creo que el papel del periodista ahora mismo es más importante que nunca en este sentido, y también lo sigue siendo en las campañas electorales. A mí también me gusta centrarme mucho, como dice Juan Antonio, en lo que hay detrás, ¿no?, en ese contacto cercano con los candidatos, con el equipo de los candidatos, y cómo se prepara, pues, el meeting del día, la agenda del día, el contacto que tienen con los ciudadanos. Yo creo que eso también es lo bonito y lo que nosotros tenemos que intentar transmitir a la gente y al votante. Sí, pero también hay que actualizarse, porque hasta ahora, más o menos, el periodismo se basaba, y voy muy rápido, en contar cosas, y ahora, por desgracia, los periodistas tenemos que dedicar más tiempo a comprobar que lo que se cuenta es cierto, y también eso nos va a tener que hacer actualizarnos de alguna manera, sobre todo en este tipo de campañas. Se abre un debate muy interesante, lo vamos a confesar, casi era el que teníamos antes de comenzar este espacio, ha estado centrado en ese futuro del periodismo. Yo creo que es muy interesante, que tiene, ¿por qué no?, un hueco en esta casa, pero desgraciadamente el tiempo marca. Pero yo creo que a la gente le interesa mucho el cómo se hacen las cosas, no solamente las cosas que se hacen, sino el cómo se hacen, ¿no? Porque probablemente haya muchísimo menos romanticismo y probablemente también sería bueno, ¿no?, que la gente supiera el esfuerzo que supone tratar de ser herramientas en la transmisión de información, ¿no?, que en el fondo somos, o es por lo menos lo que yo entiendo que es este oficio del periodismo. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ya la siguiente cita, con vosotros tres o con otros compañeros, ya será después del 28 de mayo. 26, no, del 26 ¿no? de mayo. Pues el 28 podemos quedar perfectamente. 28 es martes, 28 de mayo. Ya puedes fijar la siguiente fecha. Ya está, cerrado, 28 de mayo. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes. Esperamos que les haya resultado interesante esta conversación, en la que, como bien me ha corregido María, en un momento de silencio, no hacemos previsiones, hablamos sobre certezas y a partir de las certezas elaboramos análisis. Hasta la semana que viene, buenas noches.